Bendiciones a todos aquellos que están conectados con nosotros en este día. Somos la iglesia Jesús, Rey de Gloria, y te hago una invitación para que estés con nosotros en nuestro servicio en línea en este día. En este día quiero compartir una palabra contigo poderosa que sé que te va a poner a pensar. Yo diría que más de poderosa es una palabra que nos va a poner a pensar, una palabra que nos va a confrontar. Porque cuando estuve haciendo esta palabra, cuando estuve estudiando los textos que vamos a compartir en el día de hoy, créeme que fui confrontado también. Y esa es la idea, que la palabra de Dios pueda confrontarnos a todos para que pueda producir el verdadero cambio. Y en este día yo te quiero hablar de cuando se pierde el temor de Dios. O sea, ¿por qué? Porque hemos visto todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero especialmente en las iglesias y en la humanidad. El temor de Dios se está desapareciendo. Hemos entrado en un nivel de familiaridad con Dios y eso no ha hecho a nosotros entonces movernos en los dones producto de una familiaridad y no tener el don, no tener el temor de Dios. Y ese temor se está perdiendo. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciese, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si tú y yo somos la sal de la tierra, esa sal que hay en nosotros para llevar el sabor, esa sal que hay en nosotros para poner el punto donde hay algo de sabrío, esa sal que hay en nosotros para exhortar, para animar, ¿verdad? Para tener ese espíritu de osadía, para orar, esa sal para influenciar a otro, se va desvaneciendo en nosotros cuando comenzamos a perder el temor de Dios. Cuando ese temor de Dios comienza a desaparecer, la sal que somos nosotros ya no sirve para nada. Y como dice el texto de Mateo 5:13, esa sal es tomada y echada en la tierra y es hollada por los hombres. Eso es lo que significa que en ese preciso momento comenzamos a caminar, a andar, a predicar, a ministrar y a hacer cuantas cosas sin el temor de Dios. Oye bien, el temor de Dios es una forma específicamente para acercarnos a Dios con respeto, con reverencia. Es saber que hay un ser superior. Y ese ser superior es Dios. Y que ese ser superior que es Dios está por encima de nosotros. Pero es saber que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Y sabe por qué se apaga? ¿Sabe por qué lo contristamos? Cuando perdemos el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, comenzamos a caminar en lo natural y no en lo sobrenatural. Comenzamos a caminar en la carne. La Biblia dice en el Salmo 34:9: temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. O sea, la Biblia dice que no hay falta para aquellas personas que le temen al Señor. Entonces, ¿por qué perdemos ese temor? ¿Por qué se nos apaga ese fuego que aquella vez inició en nosotros? ¿Por qué se nos va ese primer amor? ¿Por qué se nos va esa osadía de hablar de Cristo, de compartir las buenas? Sencillamente porque el temor lo hemos perdido. Y caminamos, hablamos mentiras, llegamos tarde a los lugares. ¿Y por qué? Por el temor ya no está en nosotros. Y pensamos que le estamos temiendo a Dios. Pensamos que estamos caminando bajo ese temor. En estos tiempos de tanta maldad, oiga bien, en estos tiempos de tanta crueldad, tantas cosas que estamos viendo, la Biblia no se equivoca cuando la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Cuando ese amor se enfría, es un indicativo de que el temor de Dios lo hemos dejado. Es un indicativo que hemos entrado a vivir bajo una familiaridad y no con el temor. El temor de Dios, dice la Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe lo que significa? Cuando despreciamos la sabiduría, cuando despreciamos las enseñanzas, cuando despreciamos la corrección, estamos despreciando el temor de Dios. Muchos nos dicen, quiero sabiduría, pedimos sabiduría, porque el libro de Santiago dice que si a alguno le hace falta sabiduría, que se la pida, que Dios no la da. Pero sin ese temor de Dios, no va a venir sabiduría a tu vida. Necesitamos que la iglesia entre de nuevo al temor de Dios. Necesitamos que ese temor de Dios caiga de nuevo a la tierra. Necesitamos recibir una impartición, pero del temor de Dios. El temor de Dios es algo que el cristiano nunca debe perder. Es algo que nosotros debemos tener presente. Es algo que nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Por qué razón, pastor? Porque la Biblia enseña que cuando los hombres de Dios se apartaron del temor de Dios, cometieron pecado. David, en un momento determinado, cometió el pecado con Betsabé. ¿Por qué razón? Por el temor. Ya no tenía el temor de Dios. Había entrado en una familiaridad. Había ganado tanta batalla. Había tenido tanta victoria, que en un momento determinado entró en esa familiaridad con Dios. Y por eso hay que tener mucho en cuenta, especialmente los intercesores. Cuando los intercesores oran, cuando los intercesores ayunan, cuando han acumulado tanta victoria, ellos en un momento determinado entienden que ha sido por su oración, que ha sido por su intercesión, que ha sido por su ayuno. Y se atreven muchos a decir, cuando yo oro, las cosas suceden. ¿Sabe por qué decimos así? Porque no tenemos el temor de Dios. No tenemos el temor de Dios. Óyelo bien. Y David en un momento determinado tuvo que clamar a Dios. Por eso David decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque ya él no sentía ese gozo. Ya David no se sentía gozoso por la salvación, producto al temor de Dios que se había apartado de él. Óyelo bien, David en el Salmo 51, en el verso 4, declaró una gran verdad y le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, David reconoció que producto del apartarse de ese temor de Dios, cayó en el pecado. Pero David reconoció delante de Dios que había pecado contra Dios. Y por eso David declaró al Señor en el Salmo 51 claramente, sin ningún tipo de justificación. Por eso cuando ese temor de Dios se nos va de nuestras vidas, que nos apartamos, cuando nos llaman la atención, cuando nos están haciendo una palabra de corrección, lo primero que sale de nuestra boca es una justificación de por qué lo hice. Cuando nos justificamos en un momento de corrección, ¿sabe lo que estamos indicando? Ya no tengo temor de Dios. Ya no tengo temor de Dios. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Tenemos que ser cuidadosos. Dice la palabra de Dios en el libro de los Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Cuando caminamos con ese temor, aborrecemos el mal, aborrecemos las mentiras. Cuando caminamos con ese temor, aborrecemos la soberbia, porque dice claramente que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. ¿Qué es lo que significa? Que si examinas el Señor nuestros corazones y nos hace entender que en nosotros hay arrogancia, tenemos problemas. Pero cuando caminamos en ese temor de Dios, aborrecemos la arrogancia. Cuando tú estás en ese temor de Dios y tú encuentras a alguien que no está en el temor de Dios, cuando tú lo escuchas hablar, te darás cuenta que no está en su temor por su arrogancia, sus expresiones de humillaciones y quizá para otro, pero al mismo tiempo la soberbia. Sale la soberbia
Y lo segundo es que andan por mal camino. Anda por mal camino. Y muchas veces en nuestras vidas uno se ha apartado de ese temor de Dios y no le ha ido bien. Porque todos los que se apartan de ese temor, todos los que le dan la espalda a ese temor de Dios, no le hace bien. Dice la Biblia claramente en el Salmo 147:11: se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué es lo que significa? Que el Señor se complace cuando tú caminas en ese temor. Es que hay un Dios que te ve. Hay un Dios que nos está viendo. Hay un Dios que está atento a nosotros. Y nosotros tenemos que llevar ese temor de Dios. Hay que rescatarlo. Hay que pedirle a Dios que ese temor vuelva a nosotros para que caminemos en integridad. Caminar en esa integridad es caminar en ese temor de Dios. Caminar en lo moral de Dios es caminar en ese temor de Dios. Y hoy en día hace falta ese temor. El hombre natural no puede temer a Dios porque el hombre natural está en continuo pecado. Y sabe lo peor que todo esto es que el hombre natural viene a la iglesia y tiene una Biblia. Ora, hablas en otras lenguas, diezma, ofrenda, pero es un hombre natural. No hay un temor en él. No hay un temor en él. Oye bien, el que pierde el temor de Dios está expuesto a morir espiritualmente y nunca prosperar, porque ya no hay temor. Y la iglesia necesita rescatar ese temor de Dios. Deuteronomio 6:13 dice claramente: y a Jehová tu Dios temerá y a él servirá. O sea, ¿por qué la palabra nos dice que debemos de temerle a Dios? Debemos de temerle a Dios porque es reconocer que hay alguien que sustenta nuestras vidas espiritualmente. Es reconocer que hay alguien donde nosotros podemos acudir en momentos de angustia, en momentos de desesperación. Pero si no tenemos ese temor, tenemos problemas, iglesia. Perder el temor es darle una ocasión al enemigo para que nos visite. Y yo diría que perder ese temor también es cuando le abrimos la puerta a Satanás, cuando le abrimos la puerta a las cosas del mundo. Y por eso usted ve que es muy fácil para muchos hablar cosas y no cumplirlas. Cuando tenemos ese temor de Dios, nuestras palabras están fundamentadas en el sí y en el amén. Pero cuando perdemos ese temor de Dios, nuestras palabras ya no están fundamentadas ni en el sí ni en el amén. El temor de Dios es un regalo que Él nos hace. El temor de Dios produce en nosotros humildad. Oiga, humildad. El temor de Dios nos enseña la obediencia. El temor de Dios desarrolla en nosotros valentía. El temor de Dios nos ayuda a evitar el pecado. El temor de Dios nos da la habilidad de desechar las tentaciones. Ese es lo que hace y produce el temor de Dios. Por eso es muy fácil que hablamos a la ligera. Por eso es muy fácil que hacemos todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Que la Biblia dice que seamos prontos para escuchar, pero tardo para hablar. Y nosotros somos todo lo contrario. Somos prontos para hablar y tardo en escuchar. Sencillamente porque ya no está ese temor de Dios. Por eso tenemos que orar para que ese temor vuelva. Hay una palabra en el libro de Jeremías que dice claramente que volvamos a las sendas antiguas. Y esa es una palabra, es un texto que muchas veces ha sido sacado de contexto. ¿Por qué razón? Porque creemos que debemos de volver a los inicios del Evangelio. Es como que si yo retrocediera. Y sabe una cosa, volver a la senda antigua
significa tener ese primer amor ardiente en nuestros corazones, tener ese temor de Dios en nosotros. El temor de Dios nunca nos va a destruir. El temor de Dios nos va a perseverar, o sea, nos va a guardar, nos va a guiar. Si somos verdaderamente la sal de la tierra, tenemos que estar listos y preparados para llevar esa sal a otros. ¿Y cómo llevo esa sal, pastor? Con un mensaje de buenas nuevas. ¿Cómo llevo esa sal, pastor? Con una ayuda que tú le des a otro. ¿Cómo llevo esa sal, pastor? Orando por los demás. ¿Y cómo llevo esa sal, pastor? Que el otro pueda ver a Jesucristo en tu vida. Esa es la verdadera sal. ¿Y cómo, pastor, puedo tener esto? Temiéndole al Señor, sabiendo que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para derramar su favor para aquellos que tengan un corazón para con Él. Eso nos hace entender entonces que debemos caminar en ese temor de Dios. Oye bien, la sabiduría y la inteligencia están a favor de los temerosos. De los temerosos. ¿Quieres sabiduría? Para humillar a tu hermano. ¿Quieres inteligencia? Para humillar a tu hermano. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres riqueza? Para humillar a tu hermano. Pero ¿por qué tú no pides que el temor de Dios nunca sea parte de ti? ¿Por qué tú no pides que ese manto de temor caiga todo el tiempo sobre tu vida? Te garantizo que las demás cosas vendrán por añadidura, porque eso lo trae el temor de Dios. Job capítulo 28, verso 28 dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. O sea que cuando yo me aparto del mal, estoy siendo inteligente. Pero cuando tengo el temor de Dios, soy un hombre sabio, soy una persona sabia, porque sé a dónde me he cobijado, a dónde me he refugiado. Dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Entonces, si yo me arrimo al Señor, si yo me adhiero al Señor, la sombra de su temor va a ser mi cobija, va a ser mi protección. Oye bien, 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Quiero ser santificado donde está el temor de Dios. Él nos santifica. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios es lo que nos dice a nosotros cuando estamos mal, cuando estamos obrando con arrogancia, cuando estamos obrando con ambición. Ese temor de Dios. Tenemos que orar, iglesia, para que el temor de Dios caiga sobre esta nación, especialmente sobre el pueblo de Dios. Oye bien, el Salmo 25:14, y con esto estoy terminando, dice: la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen, y a ello dará a conocer su pacto. O sea, la comunión íntima, hasta para tener comunión íntima con Dios, si no hay temor, ha sido en vana la comunión. Nunca tuvimos comunión. Tuvimos comunión con cualquier otra cosa, menos con Dios. Porque ese temor es que hace que entremos a un lugar secreto. Ese temor es que hace que entremos a apartarnos para Dios. Entrar en esa comunión. Entonces ese temor de Dios revela el pacto. ¿Por qué? Porque los que temen a Dios, Dios le confía su reino. Los que temen a Dios, Dios le confía las riquezas. Los que temen a Dios, Dios le confía las almas, las vidas. Y los que temen a Dios, Dios les revela el pacto de lo que viene. Por eso, iglesia, con cosas pequeñas se comienza a apartarnos del temor de Dios. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todos los discursos oídos es este: temed a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, el fin de todo el discurso. El fin de esta enseñanza es: témele a Dios. Vuelve de nuevo a ser esa sal de la tierra. Vuelve de nuevo a tener ese temor de Dios. Recuérdate en tus inicios, cuando le entregaste tu vida al Señor. Recuerda en esos inicios, cuando tú tenías tanto temor de Dios. Recuerda esos inicios y vuelve a la senda antigua, pero vuelve bajo la base del temor de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor José Guzmán de la iglesia Jesús, Rey de Gloria. Y te hago una invitación para que estés con nosotros de manera presencial este domingo a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, edificio Plaza Taíno 2000, en el 4º piso, de manera provisional, porque ya estamos pronto, muy pronto, de trasladarnos al lugar que ya Dios nos tiene listo y preparado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te veo el domingo.